¿Cómo que te vas a juntar, hija? No, que sí, no, quién sabe que estás embarazada. No, no, pues sí estaba ya embarazada mi hija. Pues era una persona muy negativa en la vida, en todo, ¿no? Él anteriormente mató a 2 personas y dio a 6, incluso sus hermanos también lo siguió. Y ya cuando llegué estaban ahí los policías con mi esposa y pues ya mi hija estaba muerta. Fue algo que cambió mi vida hasta la fecha, o sea, ya no fue igual. Estuve 2 días yo sin salir, sin nada y comía sin hacer nada, ¿no? O sea, estaba yo todavía como ido. En shock. Sí, y ya después agarré cuando me levanté y ya me traía, dije, ¿qué hago? Bueno, pues a buscar a este cabrón. Hace una semana, mientras se encontraban en Mazatlán, Sinaloa, hemos dado seguimiento en este espacio sobre este caso. Pudo conversar con la madre de uno de los jóvenes. Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Muchas personas lo reconocen como el científico y chamán Jacobo Grinberg. Al igual que, por ejemplo, Carlos Castaneda, que en algún momento se conocen y después Jacobo Grinberg, primero gran amigo y después lo repudia bastante. O sea, su parte científica estaba bloqueando lo que estaba pasando. Su duda. ¿Cómo podía ser que levantara la mano y un corazón apareciera en su mano? Si hubiese llegado otro científico que tuviera un grado mayor de escepticismo y que no se atreviera a abrirse ante lo que estaba ocurriendo, No hubiera sucedido. Esto nunca hubiera sucedido. Y es donde surge la teoría de que él en realidad no desapareció a manos de alguien y tampoco fue retirado de la vida. ¿Qué es lo que les da miedo a ellos? Ellos tienen el poder, ellos tienen el dinero, ellos tienen la tecnología, ellos tienen el conocimiento, pero resulta que lo más importante de todo eso es el conocimiento de que no necesitamos el dinero, el poder ni la tecnología. ¿Qué pasaría si de pronto entendemos que nuestra realidad no es justamente lo que parece? ¿Qué pasaría si de pronto empezamos a abrir un poquito nuestra mente? Si bien no necesitamos estar de acuerdo con lo que estamos escuchando, pero ¿y si nuestra realidad no fuese lo que nos dicen y fuera otra? Si lo que vemos en la televisión, que nos presentan como la realidad más absoluta, simplemente nos estuvieran mostrando otra realidad que, como es simple y está frente a nuestros ojos, no entendemos. Y esta es la historia del mito, de la teoría de la desaparición del gran científico Jacobo Grinberg. Bienvenidos a Relatos del Misterio. En esta ocasión, yo estoy emocionada porque además de que soy seguidora de su canal, y aquí no se trata de creer o no creer, se trata de que si los contenidos son buenos, pues también por qué no seguirlos y por qué no escucharlos. Y voces nuevas para mí son bien interesantes. Y creo que esta comunidad de misteriosos va a estar muy contenta de recibir a Fepo Aponte. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Vilma, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Estoy súper emocionado porque soy muy fan. Ay, qué bonito. Y y la verdad es que me emociona mucho, estoy muy contento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Yo sé que es como cuando platico con Pepe, ¿no? Que le digo, ¿quién eres? ¿A qué y es así como de, o sea, sabemos quién eres, sabemos a qué te dedicas, pero si hay algún perdido por ahí, platícanos un poquito cuál es tu podcast, qué es lo que haces ahorita. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, mi nombre no es Fepo, me llamo Felipe, pero nadie me dice Felipe más que cuestiones así de legales. O cuando me van a regañar. Entonces, Fepo para los amigos y las amigas. Para los cuates. Yo me dedico, pues soy creador de contenido y hace más o menos un año comencé también a hacer investigaciones pues muy profundas, espero. Todavía pues estas investigaciones me han llevado a estar viajando por el mundo con cuestiones que tienen que ver con el fenómeno paranormal y también, además de los fenómenos paranormales, con el fenómeno no humano, que es también
algo que me parece que es muy importante ahora. Tenemos varios canales donde exponemos estas conversaciones, investigaciones y más. Y también, pues, contenido de terror, porque nos mandan unas historias espeluznantes. Entonces tenemos el podcast paranormal, Insomnio, Criminalmente. Yo no soy host, ahí nada más produzco. Y bueno, tenemos ahora también otro canal que se llama Inquietante. ¿Ese es nuevo? Ese es nuevo. De hecho, está ahorita como en una breve pausa porque tenemos muchas investigaciones que han avanzado, pero no he tenido yo el tiempo de sentarme con el editor para que quede el producto que me gustaría que la gente viera, que lo disfrutaran. Wow, pues yo la verdad es que quiero además decir esto. Cuando uno habla de un podcast paranormal, imaginamos de inmediato La Llorona, ¿no? Cosas, el fantasma, y no, también tiene que ver con cuestiones de misterios, de cómo suceden las cosas. Podemos hablar de pirámides, podemos hablar del océano, podemos hablar de 1000 asuntos que hay científicos que los están hablando, que los están investigando. Así que no nos podemos cerrar a que la ciencia y el misterio, lo que no tiene explicación, no pueden estar en la misma habitación. Así es. Y hoy creo que es bien importante saber que la persona, este personaje, este genio del que vamos a hablar, que es Jacobo Grinberg, ¿qué me puedes decir tú? Primero, de quién es y después, ¿por qué es tan importante esta famosa desaparición? Bueno, el caso de Jacobo Grinberg y su desaparición, me parece que lo que tenemos que señalar que es muy importante es que esta persona, además de ser un científico muy importante, ojo con esto, o sea, ya se barajaba la idea de que iba a ser un científico mexicano que en algún momento iba a ganar un premio Nobel. O Imagina sea, eso. a ese nivel, estamos Sí. hablando de una persona tremendamente reconocida, no solamente en su país, pero que esta persona, desde el punto de vista de la ciencia, decide, por varias vivencias, empezar a estudiar algo a lo que la ciencia tradicionalmente le tiene como que un poquito de miedo. Tiene miedo de entrar a algo que es como tan extraño y que además en el pueblo latinoamericano generalmente vivimos con esto, pero guardadito en el closet. O sea, lo hablamos familiarmente, lo hablamos con amigos muy cercanos, pero no lo hablamos abiertamente porque no hay una explicación y sí hay una mano oculta, un dedo que señala que esto debe ser ridiculizado, que esto debe ser algo risible, que esto debe ser algo únicamente de conspiranoicos. Y me refiero no solamente a la magia, sino a la propuesta de que la realidad como la reconocemos no es exactamente la realidad, sino que existe algo más que tiene que ver con nuestros procesos mentales, el espíritu, la espiritualidad, la fuente, ese otro lugar que entabla, bueno, va a envolver a muchas cosas. Proezas mágicas. Hoy en día, lo que estudiaban en la alquimia y también cuestiones que tienen que ver no con el New Age, pero sí con la parte espiritual, que ahora se comprende mucho mejor, que tiene que ver con la meditación, que tiene que ver con el reconocimiento de lo que está más allá de lo que nuestros órganos física y biológicamente pueden comprender. Y para todo esto, pues él empieza a estudiar a chamanes y chamanas mexicanas y comprende muchas cosas cuando descubre que algunas, no todas evidentemente, algunas de estas personas no mienten. Quizá la explicación que ellos tienen acerca de lo que hacen, pues es la explicación mágica. Pero él decide como científico estudiar y entonces comprende que hay algo más. Como a lo mejor como un spoiler, nos vamos a enterar después de que no es el único científico que está haciendo esto, ni en ese momento, ni en este momento. Pero ya había un grupo de científicos comandado tanto por Estados Unidos, la CIA y el FBI, como también por Rusia, ex Unión Soviética, que ya tenían estos servicios donde estaban estudiando a estas personas y estos fenómenos y se interesan, evidentemente, en el trabajo de Jacobo Grinberg. Y eso posiblemente nos dé luz de qué fue lo que ocurrió con él. Yo casi siempre, y te lo comentaba ahorita, desde relatos forenses en la cara del psicópata, como aquí, yo siempre traigo mi libreta negra, donde anoto todo, donde pongo mis teorías. Y es de los primeros temas, Fepo, te lo juro, donde
es que una respuesta me llevaba a otra pregunta y a otra pregunta. Y llegó un momento, y no te miento, me dolía ya la cabeza, porque habían tantos conceptos que médicos, pero científicos, pero espirituales, pero todos en una misma persona, que desafortunadamente el trabajo de Jacobo, y bueno, a ver si estás de acuerdo o no, en el momento que desaparece, es que conocemos muchos realmente su trabajo, pero él ya llevaba muchos años, tiene creo que 52 libros, o sea, es una persona que como científico no solo es reconocido, sino era respetado. ¿Qué sucede esta noche para podernos ir atrás de quién era Jacobo Greenberg cuando supuestamente desaparece? Y digo supuestamente porque hasta la fecha, hasta la familia, no sabemos qué pasó con él. Así es. De hecho, mira, hay una cosa muy importante al respecto de la desaparición, porque se involucra a la policía cuando los familiares comienzan a reportar esta desaparición. Él estaba casado. Bueno, si pensamos que sigue vivo, ahorita tendría 79 años, pues está casado, ¿no? Claro. Con Tere, ¿no? La Sí, esposa que se llamaba María Teresa, así es, con Tere. Entonces, lo que sucede es que él tenía un viaje planeado y le habían organizado una fiesta de cumpleaños que en voz directamente de su hermano, que tiene varios hermanos y hermanas, varios medios hermanos. Por eso es que por ahí dicen, oye, que Ari Telch es hermano. Sí, es un medio hermano de Jacobo Greenberg. Sí, es hijo de madre, más no de padre. Así es. Entonces, él tenía un viaje planeado, pero también tenía un cumpleaños al que le habían organizado y que supuestamente iba a asistir. Ellos sabían que a veces no asistía. Entonces, cuando no asiste al cumpleaños, pues tratan de localizarlo por teléfono para decir, otra vez nos hiciste la misma jugada, ¿dónde estás, no? Pero ya no lo localizan. Y cuando se comunican con María Teresa, Tere les dice que no, lo que pasa es que se había ido a la India. Y después se vuelve un poquito complejo porque parece que son como excusas y ella tampoco sabe dónde está. Pero ella termina desapareciendo también, que esa es una de las cosas muy importantes. La policía entra. O sea, Tere también, o sea, la esposa. La esposa. Ok. Pero no sé si te parezca bien, si quieres, en esta parte de la desaparición, me gustaría nada más como señalar que existen un montón de teorías porque entra en juego la parte mediática del suceso. Cuando la policía comienza a investigar y se designa a una persona especialmente para que haga pues el análisis, la investigación de lo que pasó. Sí, la línea de investigación. La línea de investigación. Pasa algo bien curioso, que a lo mejor en otros países les parezca raro, pero aquí en México no es tan raro. Cuando le solicitan que haga la investigación, pues esta persona se pone a trabajar y comienza a hacer la investigación. Descubre, por ejemplo, que nunca se subió a ese avión, que habían... No llegó ni siquiera al aeropuerto. No llegó ni siquiera al aeropuerto. Descubre que habían allanado el departamento, pero que no sabe, o sea, no había sido un robo, sino que directamente habían accedido a la información que había en discos duros, documentos y más. Entonces, él comienza a trabajar. Está la figura de una mujer rubia que después se sabe cuál es su nombre, una supuesta información de que María Teresa tenía pues una conexión con servicios secretos de Estados Unidos. Entonces comienza a hacerse más grande y cuando obviamente en su línea de investigación se da cuenta de que tiene entre manos un gran caso y va a exponer directamente con sus superiores todo lo que ha descubierto y que tienen que ampliar el presupuesto para poder hacer una línea de investigación más grande, le dicen, ¿por qué estás haciendo esto? Pues, ahí no metas mano. No metas mano ahí. Dice, pero ustedes me pidieron que trabajara en esto y este es mi trabajo. Y entonces esta persona pierde su empleo. Lo que sucede ¿Es el famoso Padilla? Sí, así es. Si no me equivoco es Clemente Padilla. Esta persona, que de hecho hay un documental muy famoso que se centra bastante en lo que él ha descubierto, porque en estas líneas de investigación hay algunas partes, digamos, de información que podrían llevarnos hacia un lado o hacia el otro. Siendo que no es una desaparición, digamos, lo más de las comunes, donde hay como un secuestro o quizá hay un crimen detrás. Claro. En este caso... Hay un motivo. Sí.
En este caso, lo que parece ser muy extraño es el hecho de que esta persona, justo por lo que estaba estudiando, abre como la puerta a la imaginación de teorías donde ya entran cuestiones más raras. Ahora, aquí tenemos que ser muy claros con esto. Yo sé que hay muchas médiums y videntes que supuestamente se han contactado con Jacobo Greenberg. Ahí es donde de repente tenemos que tener muchísimo cuidado, porque no hay que confundir lo que él estaba estudiando con el trabajo de un medium o de una medium o de un vidente. Hay una diferencia sutil, pero existe una diferencia, porque él lo hacía desde el punto de vista científico. Pero además, que esto es cierto y casi no se habla, él comienza a experimentar él directamente con las cosas de las que estas personas hablaban. Y él empieza a descubrir que esto de lo que se habla es real. Y la mejor forma de poder, pues, estudiarlo es directamente siendo tú la persona que está observando o experimentando estas situaciones. Entonces, a partir de esto es como dicen estos videntes o estas mediums que se comunican, y es donde surge la teoría de que él en realidad no desapareció a manos de alguien y tampoco fue retirado de la vida, sino más bien que de alguna forma él cruzó a este otro universo plano. Ok. Porque Pero, incluso la familia no lo niega. así es. No, la familia está, el hermano Gerardo Greenberg, que es el que hace este documental nuevo, incluso él es ortodoncista, o sea, finalmente médico, científico, y él ya está, porque además habla de muchas situaciones que vivió con su hermano anterior a todo esto que ha salido, pero que era un hombre que efectivamente podía hacer cosas, pero quiero irme un poquito a... Yo estuve estudiando y te digo, me volvió loca esta historia, porque siempre trato de llegar a una famosa verdad histórica, ¿no? Sí. Donde me lleve a lo más racional, a pesar de que puedo creer otras cosas, pero pareciera que mi cerebro necesita aterrizar esta información porque si no... Él hablaba, Jacobo Greenberg, que existía algo que se llamaba la latiz. Yo lo puedo comparar con la Matrix. Más o menos. Y te preguntaría, ¿qué sería primero, la latiz o la Matrix, como concepto? A ver, lo que pasa es que el concepto de la Matrix, que evidentemente nos evoca rápidamente como la película, a ¿no? la película. Así es. De Neo. Digamos que esta Matrix sería como el campo holográfico, del cual también habla Jacobo Greenberg. En la teoría sintérgica, y lo voy a tratar de hacer lo más aterrizado posible para que todos y todas podamos comprender este concepto, que ojo, este concepto ya hablaban los chamanes de Latinoamérica y de otras partes del mundo desde hace cientos de años, el concepto como tal. Lo que pasa es que lo lleva a la ciencia. ¿Qué es lo que dice? La realidad no es tal cual la podemos reconocer. Nosotros creemos, por ejemplo, que esta mesa es sólida porque podemos tocarla, sentirla y no podemos atravesarla. Pero eso es una percepción de nuestros sentidos que procesa nuestra mente. En realidad, la materia como tal, lo sólido, aunque la palabra y el concepto existe, es en realidad un campo energético, que quiere decir que la materia no existe, pero podemos entenderla como concepto porque explica lo que nosotros podemos percibir de la realidad. La latiz es lo que ocurre antes de la realidad que procesamos. Es un campo de información energético. No es un lugar al que nosotros podamos acceder físicamente, porque no tiene un espacio como tal, no es un lugar al que podamos señalar. Cuando nosotros pensamos en una persona, nosotros mismos nos damos cuenta, por supuesto, de que tenemos piel, hueso, sangre, la materia, el cerebro y nuestra conciencia. La conciencia, ¿dónde está? ¿Cuánto pesa la conciencia?
Lo que podríamos definir es que la conciencia no tiene peso, no tiene un lugar en el espacio que habite. Pero nuestro cerebro no, tu cerebro es tu cerebro. Y los procesos que se generan son una cosa, pero la conciencia está fuera de esto. Ahora, esa latiz es un concepto parecido a la conciencia. De hecho, nuestra conciencia, según estos estudios y otros muy antiguos, la conciencia es lo que está conectado directamente a la latiz, a este campo informativo y energético, donde por medio de nuestras neuronas, por medio de nuestros pensamientos, nosotros definimos la realidad se construye ante nosotros. Definimos la realidad en la latiz construye la realidad y luego la experimentamos. Por así ¿La decir. hace visible a nosotros? Exactamente. Ahí es donde entraría lo que se reconocería como la Matrix. La Matrix es el proceso de generar lo que es la realidad. Pero la latiz es algo que está antes. De hecho, en la película de Matrix hablan exactamente de lo mismo con el mismo nombre que dan los chamanes y chamanas, la fuente. La fuente es, digamos, el corazón, es la energía, es el campo y la fuerza, la latiz, la fuente, que genera el todo en ese espacio holográfico a través de la Matrix y al final nosotros que formamos parte de las dos cosas, físicamente aquí, espiritualmente o la conciencia en la latiz, estamos experimentando esto mismo. Y digo que no hay espacio porque tiene experimentos, no solamente Jacobo Grinberg, pero especialmente Jacobo Grinberg, que demuestran que la conciencia o el pensamiento no están enlazados al espacio físico que nosotros creemos habitar. ¿Me puedes platicar esta escena de Jacobo Grinberg sentado en Los Pinos? Entendible que un científico esté como invitado, pero no en una charla posiblemente muy normal, estaría, ¿no?, en una cena presidencial. Pero ¿por qué Jacobo Grinberg estaría en Los Pinos con Margarita y entra esta mujer y qué es lo que sucede? A ver, mira, ahorita te voy a contar qué es lo que sucede, pero para responder la primera pregunta, ¿no? ¿Qué tiene que ver esta figura, la hermana del presidente, ¿no? Margarita, ¿qué tiene que ver con una chamana, una sanadora, una medium? ¿Qué tiene que ver con Pachita, con Bárbara Guerrero? La política y todo lo que tiene que ver con la magia, las curaciones, la brujería, están íntimamente ligadas. De hecho, ahora muy visiblemente, ahora sí, Lo en México. hemos visto, la entrega del bastón de mando. a una persona de la comunidad judía, los chamanes haciéndole una limpia a Así nuestra es. presidenta. Así es. Por otra parte, que también es muy importante, en el caso específico de Margarita López Portillo tenía esta relación con Jacobo Grinberg, porque aunque para el resto del mundo todavía no conocíamos a Jacobo porque no había ocurrido este hecho terrible, ellos sí, porque tenían el ojo bien puesto en Jacobo como científico que tenía una beca del CONACYT, que trabajaba de un laboratorio en la UNAM. También había estado estudiando, fíjate, él había estado estudiando tenía un laboratorio de psicofisiología en la Universidad de Anáhuac y bueno, tenía varios estudios. O sea, de estas figuras que tienen una relación con el gobierno, tanto Pachita, Bárbara Guerrero, como Jacobo Grinberg tenían una relación íntima con el gobierno. Entonces, para Margarita, que sabía que Jacobo estaba intentando, y ojo con esto, él en un principio no creía en estas proezas. Es lo que te iba a preguntar. Claro. Antes de Pachita, es Pachita, ¿verdad? Sí, Pachita, Bárbara Guerrero. ¿No había este conocimiento en Jacobo o empezaba a descubrir y le empezaba a crear esta conciencia diferente? No, todavía no. Él pensaba que estas personas mentían, él pensaba que estas personas estaban de alguna forma haciendo trucos de magia simples y que entonces, pues obviamente hay una relación en lo que tiene que ver con el nocebo y el placebo para la mente y bueno, pues así es como lograban estas proezas. O sea, la gente sí se curaba porque creían que estaban siendo curados. Y él creía que a través de sus estudios, él podía descubrir una de dos cosas. Que estaban mintiendo, pero que había un proceso de la mente, porque él tenía muy marcado el tema de la mente desde que fallece su madre. Entonces, él quería saber cómo la mente podía hacer estas sanaciones en el cuerpo al creer una mentira, o bien
pues que no estaban mintiendo, pero esa era una opción no viable para un científico. En ese momento, cuando le dice Margarita, oye, ¿sabes qué? Que sabe que está tratando de desenmascarar a estas personas, por así decirlo, al hacer estos estudios, le dice, va a venir una persona que quiero presentarte, Pachita. Pachita ya era famosa. Entonces dice, encantado, llega a Los Pinos a ver a Margarita y a Pachita, a conocerla, y él está sentado junto con Margarita, esperando a que llegue Pachita, en la parte de los jardines de Los Pinos, cuando de repente Los Pinos es este lugar que se utilizaba antes como posada. Como residencia Sí. presidencial. Ajá. Así es. Entonces estaba ahí, son unos jardines muy bonitos y obviamente pues hay muchos pájaros, pero los pájaros, a menos que sea el atardecer, están cantando. Esto era mediodía, los pájaros están tranquilos, cuando de repente empiezan estos pájaros a cantar y empiezan a hacer mucho ruido. Todo lo contrario de estar en silencio. Es todo lo contrario de estar en ok. silencio. Dice que era como una sinfonía, ya no podías platicar de este ruido, ¿no? Esta música que ¿Como estaban haciendo los bienvenida? pájaros, como una bienvenida. Y entonces ve llegar a Bárbara Guerrero, una mujer con rasgos duros, y dice que incluso en ese momento le pareció que le estaban dando la bienvenida los pájaros. El nivel energético de esta mujer. Llega, la conoce, y Pachita, pues cuando ya se la presentan, platican un poco, le dice, ¿sabes qué? ¿Quieres estudiarlo? ¿Quieres verlo de cerca? ¿Quieres aprender? ¿Ella sabía quién era el científico? Sí. Y se no lo le presenta. tenía temor de que la fuera a, pues como a desenmascarar. No tenía miedo. Le dijo, de hecho ella ya había en algún momento, bueno, más adelante, ella descubre a otra persona que también va con las intenciones, no de desenmascararla, pero va con mucha curiosidad y se disfraza para que ¿Un no sepa quién cineasta? es. Un cineasta. Ok. Que es una historia igual muy, muy bonita. Bueno, le dice que sí, y Jacobo pues se emociona porque tiene directamente el permiso de Bárbara Guerrero, de Pachita, para estudiar y estar ahí de cerca, y entonces se va a su casa y empieza a empacar su maleta y le dice a su mujer, me voy 3 días, así exageradamente una semana, y regreso, voy a desenmascarar a Pachita. Porque aquí es que esta historia es increíble. Y de verdad escucharla de cómo tú la ves de este lado, que comprendes creo que mejor, para mí es un espectáculo lo que está pasando aquí. Yo escucho a Gerardo Grinberg, el hermano, decir que su hermano era tan ortodoxo en las cuestiones de cómo planificaba ciertas cosas, que si se iba a ir 3 días, tomaba investigación para 3 días, tomaba ropa para 3 días, porque él no se quedaba 4, ni que se quedaba 5. No eres espontáneo, aunque pareciera que lo era. Todo estaba calculado. Y aquí es cuando inicia esta travesía, porque todo lo que estamos hablando nos va a llevar a ese día donde no sabemos qué sucedió después. Pero creo que todo esto es lo que va a formar esta historia y lo que va a dar la importancia de quién, cómo y para qué es que sucedió esta desaparición de Jacobo. Entonces, tú estás diciendo que tiene la libertad, le dice a su esposa, me voy a ir 3 días. ¿A qué se iba a ir él? Él iba, pues obviamente, a investigar, a hacer esta parte de la observación directa y descubrir con esta visión científica, no del creyente, sino científicamente, qué estás haciendo. Porque en ese momento él iba a poder descubrir dónde se encontraba el truco de lo que hacía Bárbara Guerrero, Pachita. Bueno, creo que sería como muy importante para las personas que no sepan quién es Pachita o qué era lo que hacía Pachita. Te voy a narrar una de las experiencias que Jacobo Grinberg experimenta y que además va a darnos un breve resumen de qué es lo que hacía Pachita. Okay. Pachita Bárbara Guerrero curaba a personas a través de su cuerpo, sí, pero no directamente ella. Ella es algo que se reconoce entre otras cosas, porque no solamente era cajita, materia, vasija, caballo, porque es montar Es la el muerto, monta, así es, tiene varios nombres, pero básicamente lo que hacen estas personas
que tienen un conocimiento que en el caso de Pachita comienza desde los 5 años y es muy importante a partir de los 15. Ok. Ella tiene mucho conocimiento no solamente de la magia mexicana, sino también de Haití. Ella era mexicana, nacida en México. Ella era nacida en México, Ok. pero hay una persona que en un momento se da cuenta de que ella tiene capacidades extraordinarias y que además ha aprendido. Es una persona que venía de Haití, que tenía el conocimiento de esta religión, pero de la parte mágica del vudú, Ok. y descubre que ella puede aprender más. Le pregunta, ¿quieres aprender más? Sí, y se va con esta persona. No sabemos qué es lo que ocurre, pero en un momento ella llega a la Ciudad de México, canta en los camiones. Poco a poco empieza hasta que tiene un departamento donde empieza a curar personas. ¿Ella no venía de un linaje donde había ya personas que le enseñaran esto? Sí, todas las personas generalmente que tienen este tipo de información, a lo mejor no es muy visible que, ok, su mamá era tal persona, pero generalmente ya bien. O sea, yo te podría decir directamente con las proezas que hacía Pachita, que sí, seguramente venía de un linaje, que pasa mucho en México, pasa mucho en Latinoamérica. Hay muchas personas que traen un linaje que generalmente viene de la mujer. Entonces, bueno, esta mujer empieza a curar a las personas, lo hacía con un cuchillo de monte. Este cuchillo tenía pues ahí como un indio labrado y estaba muy viejo el cuchillo y aparte estaba como oxidado. No o sea, era un bisturí. no era un bisturí. De hecho, eso también lo comentan, dice Jacobo. Yo creo que ella usaba un cuchillo solamente para que viéramos que utilizaba un objeto para cortar a las personas porque no lo necesitaba. O sea, bien pudo haber cortado con su dedo. Para ¿no? darle Con la uña. realidad. El respeto que se merece a la realidad, ¿no? De lo que tú vas a presenciar. Ok. Entonces, lo que ella hacía es que, bueno, se le juntaba a la gente, llegaba, y hay muchas cosas ahí como que un poquito oscuras. De repente, si tú tenías un mal en el corazón y ya te había dicho que te iba a hacer una cirugía de corazón, te pedía que le trajeras un corazón. Entonces la gente iba y conseguía ilegalmente. ¿Humano tenía que ser? Claro, Ok. sí. Cuando te retiraba tu corazón, tu vértebra, pedazo de pulmón, etcétera, cuando lo retiraba, lo colocaban dentro de papel aluminio, lo envolvían, ayudantes que tenía. De hecho, en el documental hay una entrevista con uno de los ayudantes y después se lo llevaban al baño, los quemaban, etcétera, ¿no? Pero lo importante era esto. Llegaba una persona, ella se sentaba, estaba muy oscuro el cuarto donde hacía las operaciones, se sentaba un momento, meditaba y permitía entonces que en su cuerpo entrara el espíritu de quien iba a realizar la operación. Así es, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc dice que supuestamente en esta historia había fallecido antes de su tiempo. Entonces, él todavía tenía algunas cosas que hacer. Por ejemplo, ayudar a su pueblo mexicano. Ok. Y una de esas formas de ayudar era a través de la curación, que lo hacen otras personas también, hay unas muy famosas. Entonces, entraba al cuerpo y Pachita no estaba fuera de su cuerpo, Pachita seguía en su cuerpo. De hecho, podía mantener un diálogo con una persona. Aunque no perdía la conciencia de quién No perdía era. la conciencia, no del todo y no siempre. Entonces, ella podía seguir conversando contigo o simplemente ser como la persona que está de copiloto. Él escucha nada más y permitía que entonces Cuauhtémoc realizara todas las proezas. Cuando estaba ahí, en un momento le piden a Jacobo Greenberg que se acerque porque está muy oscuro. Entonces, cuando abre a la persona, dice que todo empieza con un proceso como donde entabla una relación directamente con la persona a la que van a curar. ¿Ahí ya está Jacobo? Él ya estaba estudiando, estaba investigando, te iba a comentar esta escena, que hay muchas, donde... Que está en los libros. Que está en los libros, que él observa. Lo que sucede es que llega esta persona que era un político, que tenía un mal en los pulmones. Entonces ya sabía cuál era ese mal que tenía, ya sabía que tenía pues tumores y otras cosas. Y Pachita le dice a este hombre que dice que era un hombre muy robusto, muy grande, de repente se acerca y ella, que tenía una voz así como muy dura, cambia su voz y es totalmente dulce porque ya está Cuauhtémoc dentro de ella. Se acerca con este hombre y le empieza a decir, mi vida, no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Qué es lo que te duele, mijito? ¿Qué es lo que te pasa? Cuéntame. Como muy dulce, y este hombre empieza a llorar y le dice, es que me duele mi pulmón y que bla, bla. No te preocupes, todo va a estar bien, por favor. Ya lo preparan, está básicamente desnudo el hombre, lo ponen boca abajo y de repente Pachita pide el cuchillo de monte, le pasan un algodón con alcohol en la espalda y acto seguido clava el cuchillo,
y piensa en ese momento, ¿qué está pasando? Porque no es como que algo medio oculto, no, directamente comienza a abrir. Y es como si Cuauhtémoc se diera cuenta de esta parte donde Jacobo, que interfiere con su pensamiento, con lo que está ocurriendo, que eso es cierto, y le dice, acércate. Dice, ¿cómo? O sea, su parte científica estaba bloqueando lo que estaba pasando. su duda. Claro, porque están reconstruyendo la realidad, que eso es algo bien difícil de entender y a la vez muy simple. ¿Cómo podía ser que levantara la mano y un corazón apareciera en su mano cuando la gente no había conseguido el órgano? Levantaba la mano y lo solicitaba, y cuando bajaba la mano, en la mano tenía un corazón que además el cuerpo parecía que estaba necesitado de tenerlo Por dentro, recibirlo. por recibirlo. Cuando lo colocaba, dice que era como si se succionara y después cerraban la herida. En este caso, le pide que se acerque y le dice, ayúdame. A Jacobo A Grinberg. Jacobo. Le dice- Este catedrático de la UNAM, científico, ok. Entonces él piensa, ok, si hay truco. ¿Qué hago? Ujú. Él tiene que meter sus manos dentro de la persona y le dice que va a sentir cuál es el mal y lo tiene que retirar. Él mete la mano En este hueco que ha cortado con este cuchillo de monte. de la espalda de una persona. Ok. Mete las manos y siente, fíjate, porque también hay un estudio muy importante que hace de la dermovisión después Jacobo Grinberg, Ujú. que significa ver, pero no con los ojos. Ok. Dermovisión porque utilizan Calor. directamente, la piel. Por ejemplo, las yemas de los dedos. Ok, de piel. Ajá. Sí, yo conozco personas que pueden leer con los ojos cerrados. Es súper interesante. Esto de la dermovisión, fíjate, él mete las manos y dice que siente o ve que hay algo negro adentro y lo retira. Lo reciben, él se hace hacia Ok. atrás y empieza obviamente este shock. Porque en él no su era mente. médico. Claro, pero es como que acabo de hacer, o sea, tuve las manos dentro del cuerpo de una persona, luego la persona está bien, pero él se va en ese momento, sale a la calle como tratando de poner en orden sus pensamientos, ve una cafetería, es un restaurante, Ujú. entra al restaurante y se acerca a una mesera y le dice, ¿puedo servir en algo? Y le dijo, sí, dame un café. Y le dijo, ¿está bien? Ujú. Y él se queda pensando, ¿por qué? Y le dice, señor, está usted lleno de sangre. Ujú. Y estaba batido en sangre de otra persona. Él observa cuando a otra le parten la cabeza en dos y puede ver un cerebro y cómo retiran un tumor de ese cerebro. Él comienza a ver estas proezas y se da cuenta de que no está ante un acto burdo de magia. Es algo mucho más complejo y es cuando comienza a adentrarse en lo que él construye después en su teoría sintérgica, porque comienza a entender las palabras de esta chamana, comienza a entender qué es lo que está ocurriendo y obviamente ahí donde se está fracturando la realidad, porque eso es lo que está ocurriendo, se está fracturando la realidad, se está reconstruyendo en cosas imposibles, supuestamente imposibles, es cuando él se da cuenta de que lo que ocurre en realidad es que el cambio se encuentra directamente en la fuente, en la latiz. Y como esta parte es, por así decirlo, no es una entidad consciente que diga, no, bueno, eso sí se puede o eso no se puede. Ahí el todo es posible. Cuando se modifica, entonces la realidad responde. Y si se solicita un corazón, es un corazón que va a estar directamente Con el ADN, Con- con la sangre, con todo lo que necesita esa fuente. Así es. Pero así a ver, es. dime una cosa. Es que ya estoy muy hecha bolas. Yo sé, es bien complejo. Jacobo Grinberg, con los experimentos que ya estaba haciendo, lo que vive con Pachita, ¿tú crees que era algo pensando que un destino, algo espiritual, algo mágico, algo, este mundo paralelo que no sé cómo definirlo, los conectó porque así tenía que ser? Sí. Yo creo ¿No que fue casualidad? yo no creo que sea una casualidad. Yo creo que de alguna forma eso es algo que se dio cuenta con el tiempo Jacobo Grinberg. Él empezó a fluir hacia decisiones que ya había tomado antes en la latiz. Yo incluso diría que antes de haber nacido, que también había tomado Bárbara Guerrero, que también había tomado Cuauhtémoc, que tiene que ver con el entrelazamiento
por así decirlo, cuántico, pues no es cuántico. Incluso en este caso. Margarita Sí, tenía que ser una pieza. sí, yo creo que son piezas fundamentales, porque, ojo con esto, si hubiese llegado otro científico que tuviera un grado mayor de escepticismo y que no se atreviera a abrirse ante lo que estaba ocurriendo, No hubiera sucedido. esto nunca hubiera sucedido, se hubiera alejado. Simplemente al ver que estaba oscuro el lugar y en el momento en el que encajaba el cuchillo, esto es un truco de magia barato, se levanta y se va. ¿Me entiendes? Pero él decidió quedarse. Hubo algo, una curiosidad que dejó que estas cuestiones siguieran pasando y que entonces él pudiera tener un estudio mayor de lo que estaba ocurriendo. De hecho, no es la única persona. Mira, super spoiler. Si la gente lee los libros, tiene especialmente donde habla de estos chamanes, hay una chamana que no sale en ese libro, que es a la que saluda el expresidente Andrés Manuel López Obrador, porque ella no le dio el permiso a Jacobo Greenberg. Los que salen ahí son los que le dieron el permiso a Jacobo Greenberg. Son varios. Es este compendio, si no me equivoco, son 2 libros de chamanes de México. Y ahí habla, por ejemplo, de uno que a mí siempre me ha parecido la cosa más extraña y me cuesta mucho trabajo decirlo, porque incluso sabiendo que hablaba en serio con investigaciones, para mí es incomprensible. Es una persona que le hacen, digamos que lo que hace específicamente la magia es ser tiempero. ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿O granicero? No. Son personas que pueden controlar el medio ambiente, la lluvia, granizo, el viento, pero también el tiempo como tal. Pero para que tú seas un tiempero, te tiene que caer un rayo y estar 1 año en coma para que los maestros del tiempo, que no son humanos y no poseen una forma física, te enseñen en 4 etapas de 3 meses cómo manipular el tiempo. ¿Esos tienen que ser chamanes? ¿O qué son? Es que el concepto de chamán más bien como que está como acercado a lo que sería un brujo o bruja, pero no es exactamente. Un chamán es como un experimentador de la vida. Todos somos chamanes y chamanas. Ok. Pero aquí les decimos de esa forma y en cada región tiene un nombre específico para estas personas que sí se han atrevido a entrarle por generaciones al conocimiento oculto. Pero entonces, cuando Jacobo Greenberg, vuelvo a este científico, ¿por qué no se le dio el título de chamán y lo seguimos siendo como el científico? De hecho, sí se le dio el título de chamán. ¿Ah, sí? Sí, muchas personas lo reconocen como el científico y chamán Jacobo Greenberg. Al igual que, por ejemplo, Carlos Castaneda, que en algún momento se conocen y después Jacobo Greenberg, primero gran amigo y después lo repudia bastante. De hecho, también Carlos Castaneda fue en algún momento señalado como posiblemente con este tema que tuvieron que los mantuvo distanciados, posiblemente como si él hubiese sido partícipe de la desaparición de Jacobo Greenberg. Ahora, lo importante aquí no es que creo yo, que el término de chamán o bruja o brujo, etcétera, le reste a un científico. No, no, no. Creo que más bien se le otorga ese título, aparte del de científico, porque está estudiando específicamente estas cosas, pero como te decía, las está experimentando. Por eso él habla muchísimo y tiene un libro buenísimo al respecto de cómo lograr verdaderamente meditar y conseguir separar tu conciencia de tu cuerpo. Eso lo tiene en un libro. Y aparte de lo que viene siendo la teoría sintérgica, aparte de lo que viene siendo el entrelazamiento cuántico, pero en este caso el entrelazamiento de conciencias, aparte de lo que tiene que ver con otros estudios como la dermovisión. O sea, se abre una ventana gigantesca a muchas otras cosas, que es donde yo creo que llama la atención de otros gobiernos que sí están interesados en esto por cuestiones bélicas, de espionaje y más. El control. O sea, ¿este control de la latiz? Fíjate. ¿O de los canalizadores? Las dos cosas. Imagínate esto. Tú como gobierno, como esta parte militar, que a cada rato estás en guerras y te conviene tener como estar en la cúspide de la tecnología, pero no solamente de la tecnología. Hay un sueño que han tenido que es crear al super soldado. Imagínate que tu super soldado puede, por ejemplo, regenerarse, leer la mente, cambiar la realidad a su antojo, separarse de su cuerpo físico, tiempos. detener el tiempo.
Yo sé que suena ciencia ficción, pero Estados Unidos comienza a estudiar esto. De hecho, este programa se llamaba Stargate. Y empiezan a estudiar todo esto y empiezan a jalar entonces ellos a otras personas que tienen supuestamente estas cualidades increíbles. Cuando empiezan a estudiar todo esto y se dan cuenta de que es real y después pues descubrimos que tenían estos estudios ocultos, dicen, lo que pasa es que no los continuamos porque, pues sí, o sea, sí podía mover un alfiler, pero 1 centímetro, ¿y de qué nos sirve eso para los supersoldados, no? Y solamente una persona de cada 1,000,000. Pero no es cierto. Es una forma en la que protegen la información. La cuestión está que era lo que le explica Pachita a Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg experimenta y entiende y empieza a hacer estos estudios con los niños. Es que todos los seres humanos estamos conectados, poseemos las mismas capacidades. Lo que sucede es que decidimos algunas simplemente ignorarlas y entrenarnos en otras. Esa es la parte importante. Pero fíjate que yo tengo un lado de investigador y yo creo que viene de mi padre, que ya he hablado de él, donde yo quiero sacar como las líneas, como empezar a meter un rompecabezas. Y mi pregunta va hacia por qué Jacobo, si ya conocía de esto, era tan celoso y no tenía, no sé, un asistente, alguien, o incluso con la mujer, que supuestamente es tu pareja de vida, es todo, no la involucraba en esto. ¿Por qué era tan celoso? Bueno, hay que recordar también la época en la que esto ocurre. Entonces, la forma en la que otros colegas podían o no creer, no tanto creer, sino más bien pues analizar los estudios que estaba haciendo Jacobo Grinberg y entonces a partir de esa información entenderla, que es muy difícil, y después darle el crédito que se merecía en ese momento, era muy complejo. Sí habían asistentes, hay personas que pues hasta el día de hoy como que continúan en el legado de Jacobo Grinberg. Okay. Hay una persona, fíjate, si quieres te comento esto, es el doctor Néstor Berlanda. ¿Lo habías escuchado? No. El doctor Néstor Berlanda es un médico psiquiatra y él era amigo de Jacobo Grinberg. En un momento, él estaba estudiando una paradoja que tiene que ver con, es un principio de física cuántica que genera Einstein, Podolsky y Rosen. O sea, no cualquiera. Sí, no cualquiera. Y él estaba estudiando muy fuerte esta paradoja que tiene que ver con la distancia, el tiempo y más, ¿no? Cuando él está estudiando todo esto, tiene una novia. Y según él describe, porque no se termina casando con ella, pero en ese momento esa novia era así como que la amaba, era su máximo. Conoce a Jacobo Grinberg, son amigos, llevan mucho tiempo, se entienden como científicos muy bien, y en algún momento Jacobo le dice, oye, estoy haciendo unos experimentos y me parece que tu novia y tú serían los sujetos perfectos para estos experimentos. Y le dice, adelante, ¿qué es lo que estás haciendo? Y le dice, ¿estás relacionado con esto que tiene que ver con el entrelazamiento cuántico de fotones? Dice, claro, es pues parte fácil, entendible de lo que estoy estudiando. ¿Cuál es el entrelazamiento cuántico de un fotón? Un fotón, colocan a 2 fotones distintos, pero los ponen, por así decirlo, a convivir de cerca. Llega un momento en que como ambos... a conocerse. Sí. Interactuar entre ellos hasta que pareciera que son el mismo fotón. Okay. Luego, tú separas estos fotones y digamos que uno lo pones en el otro lado del mundo y otro aquí. Ya sé que un fotón viaja pues obviamente a la velocidad de la luz, ¿no? 333,000 kilómetros por segundo. Vamos a ponerlos más lejos. Un fotón aquí en este estudio y el otro fotón lo vamos a poner en Alpha Centauri, a 4 años luz de distancia. Si yo, por ejemplo, están conectados ahora. Si yo, por ejemplo, eliminar este fotón, tardaría 4 años en llegar la información y el otro fotón desaparecer, porque están enlazados cuánticamente. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es esa paradoja del tiempo y la distancia? Que si yo a este fotón, por ejemplo, que tiene un spin hacia la derecha, es decir, que gira, por así decirlo, hacia la derecha y el otro también, le doy una carga y hago que cambie su spin, el otro fotón que cambiar inmediatamente no recorre la distancia la información. ¿Cómo se enteró el otro fotón
Que se estaba que modificamos cambiando. Ok. Claro, cuando hay una distancia. Ajá. Entonces, ¿Y por qué son independientes? se supone. Ok. Entonces, ¿cómo empiezan a hacer este experimento? Esto ocurre y esto se sigue estudiando y hay un montón de información al respecto. De hecho, hay una fotografía interesantísima porque cuando se hace el entrelazamiento cuántico, se forma como un yin y un yang. Es interesantísimo. Ahora, cuando hacen estos estudios que comienzan a llevarlo más allá de un simple fotón, él dice, ¿podemos enlazar cuánticamente conciencias? Si todos somos lo mismo y todo está conectado sin importar la distancia ni el tiempo, podemos enlazar dos conciencias, y le pide entonces al doctor Néstor Berlanda y a su novia que se sienten frente a frente, se observen y piensen que uno es el otro. Ellos ya están enamorados, piensan que uno es el otro durante un ratito, están así, cuando sienten que ya están en el momento adecuado, los separan en cámaras Faraday, para que no haya una interacción electromagnética ni de ningún tipo. ¿Qué es lo que hacen? A las dos personas las colocan en estos cuartos que ya habían preparado, en estas cámaras Faraday, están en oscuridad, les colocan estos electrodos para medir sus ondas cerebrales, y frente a ellos les colocan como un foquito. Ellos no saben que es un foco. Lo que hacen es que separados, mientras están leyendo sus ondas cerebrales, de repente al doctor Néstor Berlanda, el foco avienta un haz de luz. ¿Y la otra se espanta o qué? Al mismo tiempo, en un 25%, pero aunque fuera el 1%. Sí, claro. Tienen al mismo tiempo, cada vez que se prende el foco, tienen la misma interacción como si ella estuviera también recibiendo. Bien. Claro, pero ella no está viendo una luz, ella está simplemente ahí y solamente siente algo raro. Porque ya están conectados. Porque ya están enlazados sus conciencias cuánticamente. Y yo sé que es una palabra que se utiliza muy a la ligera. Muy a la ligera, pero es tremendo lo que acaba de descubrir. Ahora, imagínate esto. Él comenzaba estos estudios y además ya estaba interesada la CIA, que ya le pagaba por hacer ciertos estudios. ¿A quién? A Jacobo Grinberg. La CIA ya le pagaba a Jacobo. La CIA ya le pagaba a Jacobo Grinberg por ciertos estudios. ¿De acuerdo con el gobierno mexicano? No, esa es la cuestión. En el año, ahorita te voy a decir exactamente, del 2017, la CIA desclasifica 930,000 documentos en general. Que esto fue, pues yo estaba muy feliz porque entre estos documentos habían cosas que tenían que ver con el FBI también, con el fenómeno ovni, con psíquicos, con crímenes no resueltos y más. Pero a alguien se le ocurrió buscar el nombre de Jacobo Grinberg. Y resulta que aparecen los documentos donde, en efecto, la CIA sí estaba pagando a Jacobo Grinberg por algunos estudios. Ahora, aquí hay que señalarlo así, pero bien fuerte. Ya le habían hecho la invitación que directamente se fuera a trabajar con ellos y dijo, no gracias, porque ya sabía lo que se decía entre los científicos, que es como venderle tu alma al diablo, no te vuelven a ver. También sabía que algunos científicos de otras partes del mundo, no solamente de Estados Unidos o México, de otras partes del mundo, la CIA les pagaba para que dieran conferencias, charlas, etcétera, pero a partir de ese momento te tenían súper checadito, dabas como permiso de muchas cosas, oye, esto no lo puedes hacer, esto sí, y él no quería tener esa molestia, entonces siempre les decía que no, pero de repente un paper donde, oye, tenemos esta información, puedes echarle un ojo y te vamos a pagar únicamente por lo que tú puedas revisar al respecto de este documento. ¿Esto antes o después de Pachita? Después de Pachita. Te comentaba de que, la CIA desclasifica todos estos archivos y es donde nos encontramos con, pues, una realidad que algunas personas decían que era totalmente falso, que él nunca tuvo contacto con ninguna agencia del gobierno de los Estados Unidos. Y sí, ahí está. Archivos que puede consultar cualquiera. Así es. De hecho, yo te comentaba por fuera, ¿no? Que en algún momento, cuando ocurre todo esto, yo empecé a descargar algunos archivos que me parecieron muy interesantes, sobre todo de lo que a mí me gusta estudiar, ¿no? Claro. Pero uno de estos documentos de Jacobo, que de hecho si quieres te paso el PDF y quien quiera, si quieren entrar al enlace, pueden entrar al enlace de la CIA o lo pueden descargar directamente, Sí, te lo paso. Es una lectura bien interesante. Es una lectura bien interesante porque justo estaba hablando de este entrelazamiento de las conciencias, el entrelazamiento cuántico, por así decirlo, que les gusta mucho esa palabra. Y entonces ocurre algo después no de cuando la CIA desclasifica estos archivos, sino después de que en la línea de tiempo
ya estudió a estos chamanes, a estas chamanas, ya empezó con sus análisis que tienen que ver con la dermovisión. ¿Pero estos qué años son? Él desaparece el 8 de diciembre de 1974 y nos enteramos, o la familia se entera realmente de su desaparición el 12 de diciembre de 1974. Esto quiere decir, imagínate, Ok. yo ni había nacido. Yo tenía 1 año. Yo nací en el 73. O sea que tiene 50 años de desaparecido. 50 años de desaparecido. Si nosotros recordamos y le podemos preguntar quizá pues a nuestros padres, ¿cómo era en aquel momento México? ¿Cómo era en aquel momento pues la relación que se tenía con esos temas? Pero una pregunta. Ujú. Dime cómo era México, pero además, cómo era la CIA y cómo era el gobierno, y si ya conocía de estos contactos con lo que conocemos famoso de Roswell y todo. Sí. ¿Ya había esta información? Sí, de hecho, eso es bien interesante porque aunque pueda parecer como un caso donde dices, ay, no lo creo, muchas personas sí, etcétera, independientemente de eso, hay un momento en la historia de Estados Unidos que es así, un parteaguas. 2 de julio de 1947, donde supuestamente está el derribo de esta nave en Roswell, una nave extraterrestre. 47, ok. Pero ¿por qué es importante esa fecha, independiente de si cayó o no una nave de origen extraterrestre en Roswell? Lo importante es que en esa zona se estaban llevando los estudios de bombas atómicas, la energía atómica, pero sobre todo el análisis, y comienza el gobierno de Estados Unidos, ya tenía unos años practicando con esto, lo que se conoce como el presupuesto negro. Esto es en Nevada, ¿verdad? Sí. Ok. Este presupuesto negro de los Estados Unidos comienza a dividirse. Es decir, del dinero que supuestamente tiene Estados Unidos para salud, para seguridad, etcétera, hay un presupuesto negro. De hecho, hay unos documentales que hablan de esto, pero... Donde las tasas no valen $500,000. Exactamente, Ok. exactamente. O sea, cuando dices, oye, pero es que aquí hay corrupción porque se está yendo el dinero ¿a dónde? Pues no se está yendo exactamente a los bolsillos de un político. A un grupo. a un sector. Claro. Por ejemplo, Ok. la NSA no sabíamos que existía y llevaba años existiendo y era gigantesca. Ok. El Área 51, que hoy sabemos que está, por cierto, en Nevada, no sabíamos que existía hasta que un informante anónimo, que después ya sabemos que tiene nombre, le da el nombre. S4, Sandía, así se llama una de estas bases, ahora ya no secretas, pero secretas, la base de Dulce, La el de Área Dulce, 51, NSA, NDI, o sea, hay varias agencias, hay varias cosas que están ocurriendo, miles de personas trabajando en esto desde 1943, por lo menos. Algunos dicen que desde 1939. ¿De dónde sale ese presupuesto? Del presupuesto negro. ¿Qué están haciendo con ese presupuesto? Te vuela la mente, porque tiene que ver con cosas que son de la conciencia, telepatía, telequinesis, entrelazamiento cuántico, estudio Jacobo de tecnologías no humanas. Jacobo Grinberg, claro. Casualmente. Casualmente ahí Pero estaba. dime algo, ¿por qué Jacobo Grinberg, en una época de México, donde se estaban haciendo estas primeras investigaciones, en México me refiero, posiblemente en otros países, otros continentes, habría otra información, pero estamos hablando de cómo se vivía esto aquí, donde posiblemente las personas estaban incluso más abiertas a creer que lo que hoy, por la información que tenemos? Pero ¿por qué él creería en Pachita, en esta latiz, y no pensar que ya me estoy volando? Es que tenerte a ti aquí ya me estoy volando mucho, ¿eh? No tuviera algo que ver con extraterrestres y no con cuestiones de chamanismo. Bueno, qué gran pregunta. Mira, hay una cosa que a mí me parece increíble y que de hecho en el canal, en Podcast Paranormal, Vayan a verlo y suscríbanse. y me cuesta mucho trabajo abrirme a esa información. Aquí yo me voy a aventar esta respuesta es únicamente lo que yo pienso Opino. con las Ok, cosas claro. que he investigado, Ajá. con las personas que he entrevistado dentro y fuera del podcast. Ok, esta es una opinión, no estoy diciendo que esto sea ni Claro. ciencia ni sea labrado en piedra, es simplemente una opinión. Las personas, por ejemplo, hablando de meditación, que habla muchísimo de eso Jacobo Grinberg, de la latiz, o que nosotros la conocemos como la fuente, cuando uno logra
con diversas técnicas, a veces de forma natural, acceder a esa otra realidad, título también que lleva un libro de Carlos Castaneda, La otra realidad. Esa otra realidad existe. Puede ser por meditación, canalización, ensoñación, etc. Cuando uno accede a esa otra realidad, hay conciencias que se comunican contigo si tú así lo deseas. No es una comunicación verbal, no es que te pongan una pantalla como de cine y te muestren cosas. Es información pura que llega a ti. Esa información, cuando tú comienzas, digamos que a entenderla y masticarla, poco a poco es como ir a la escuela. Vas aprendiendo un poquito más, vas obteniendo más información, vas obteniendo más información, vas obteniendo más información. Llega un momento en que descubres varias cosas que a mí me parecen alucinantes. La primera, ¿con quién te estás comunicando? Y descubres que las conciencias con las que te estás comunicando no son forzosamente humanas. ¿Ok? La conciencia no es humana. La conciencia es conciencia. O si le quieres decir espíritu, espíritu. Pero a veces ese espíritu, conciencia, no pertenece a una entidad, lo que reconocemos como muerte, es decir, un familiar trascendido, maestro ancestral, Sí, sí, un etc. guía, No. algo. Ajá. A veces estás hablando con cosas que tú consideras humanas, porque en tu conciencia así está, pero no lo son. ¿Cómo entran los extraterrestres en esto? Si de alguna forma ellos tienen información, me refiero al gobierno oculto de los Estados Unidos, de que estas entidades existen y que se pueden comunicar con estas entidades, ellos descubren algo. La forma de comunicarte con estas entidades es con la transferencia de información. Algunos le dicen comunicación telepática. ¿Cómo yo descubro en mi persona, sin tecnología o con tecnología, que puedo hacer esta transferencia de información de ida y vuelta? Pues los chamanes ya lo están haciendo. Si un ¿Y científico los está chamanes son estudiando... humanos? Claro. ¿Qué es humano? Es que me lo acabas de quitar, lo que estábamos hablando, eso te iba a preguntar. O sea, ¿nosotros verdaderamente somos humanos o no? Y lo que estaba haciendo Jacobo Greenberg era peligroso porque ya sabían que lo que estaba investigando iba a llegar a un punto. Claro. Así es. Hay una cosa que es muy interesante. Cada vez que nosotros vemos que estos servicios secretos, estas agencias gubernamentales, no solamente de Estados Unidos, porque están metidos en todo el planeta, ¿por qué nos ocultan estas cosas? Es porque de lo que habla Jacobo Greenberg, de lo que hablan un montón, Carlos Castaneda hasta cierto punto habla también de esto, también en España hay muchísima gente, ya falleció, ahorita voy a este punto. ¿Qué es lo que les da miedo a ellos? Ellos tienen el poder, ellos tienen el dinero, ellos tienen la tecnología, ellos tienen el conocimiento, pero resulta que lo más importante de todo eso es el conocimiento de que no necesitamos el dinero, el poder ni la tecnología para realizar estas proezas. Lo que hablan ahora de cosas orgánicas, ¿no? Sí, naturalmente tú Exacto, lo tienes. natural. Ajá. O sea, todos tenemos para funcionar, ya no digamos esta parte externa físicamente, sino directamente la glándula que nos permite una conexión impresionante. Y eso lo hace incontrolable. Claro, no te pueden controlar si tú puedes comunicarte con quien quieras. No te pueden controlar si tú puedes acceder a la información cuando desees. Y la información me refiero A en todo, general, claro. a toda la información. Es como si de alguna forma ellos estuvieran cerrando las bibliotecas y de repente un científico descubre que existe el Internet. ¿Me entiendes? Pero los chamanes ya sabíamos que existía el Internet. Es una forma sencilla de ponerlo. Sí. ¿Dónde buscar los archivos? ¿Dónde buscar esos archivos? Jacobo, lo que yo te decía en un principio, que esto sí se sabe, aunque no se habla mucho, es que él empieza a experimentar con estas cosas, porque dice, claro, o sea, este cuerpo físico va a poder entender lo que puede entender a partir de la información que contenga en el cerebro, físicamente. Es decir, cuántos libros has leído y qué libros son, cómo lo has estudiado, cómo lo has comprendido, en qué idioma tú comprendes la información. Todo esto te va a permitir tener como una base sólida o no tan sólida de cómo comprendes esa información, qué tanto la aceptas, qué tanto no, qué tanto decides investigar, qué tanto no, etc. Entonces, un chamán tiene una forma de información. Tiene esta información, sabe cómo acceder a esta información y hacer proezas, pero
¿Cómo la traduce en este momento tridimensional, físico o científico? Jacobo Greenberg sí podía. Porque Jacobo Greenberg tenía la información o tenía el método de hacerlo. Ellos lo hacían por naturaleza, Así es. porque así lo entendían y no tenían ni siquiera que cuestionarlo. Así es. Y él lo hacía en el método científico. Ahora, una persona que era muy agradable como científico, que tenía una forma de hablar muy entendible, que aceptaba ir a debates en televisión en aquel entonces y sentarse a hablar con pensadores, investigadores, conspiranoicos, científicos y todos en general, simplemente por el hecho de tener a la figura de Jacobo Greenberg ahí, le aplaudían lo que estaba haciendo. ¿Y lo aceptaban? O por lo menos se callaban y lo escuchaban. Así es, respetaban lo que decía Jacobo Greenberg. Eso le dolió muchísimo a aquellos que quieren mantener esta información privada, porque si nosotros no entendemos lo que nos está diciendo la chamana, pues es que suena bien raro, suena mágico, suena ilusorio. Ok. Pero ¿qué pasa si un científico tiene la cualidad de verbalizar esta información para que yo la entienda? Es muy peligroso, sobre todo cuando estas agencias lo que quieren es mantener esa información alejada del público. Eso no les gustó. Pero entonces la figura de Jacobo Greenberg, porque me estás diciendo que hay otros científicos que también han estudiado eso, que siguen vivos. Sí, algunos siguen vivos. ¿Y por qué esos no desaparecen? Por- ¿Por qué Jacobo sí? Por ejemplo, yo te diría, a mí que me gusta mucho este tema y que lo estoy estudiando, de repente hay personas que aparecen en el panorama, en Harvard, la universidad como tal. Un grupo de científicos estuvo estudiando algo que se le conoce como la previda. Hicieron un paper interesantísimo en el año 2024, salió Previda. previda. Forma de vida probablemente inteligente, no quiere decir con esto que construyan tecnología, pero que no es igual a la nuestra, Ajá. que es lo que vemos en el volcán Popocatépetl, que es extrañísimo, y que ellos, junto con la NASA, estudian a través de unos videos y comienzan a darse cuenta de que es una forma de vida plasmática. Le dicen previda porque pareciera que es como lo que ocurre antes de lo que nosotros reconocemos como vida, el origen de la vida. Pero son entidades conscientes que se alimentan de energía electromagnética, pueden atravesar un volcán de lado a lado o el planeta de lado a lado, porque son plasmáticas. Ellos tienen la información. De hecho, igual si quieres te mando este documento. No, ya digo. Es del dominio público. Pero ¿por qué no sabemos esto? Me costó mucho trabajo, y eso que ellos intentaron, bajar la información al punto en el que el público pueda entenderlo. Y aún así es muy complejo. Tiene términos científicos, los análisis de los estudios que te presentan son inentendibles, ¿me entiendes? Para el público en general. ¿Qué es lo que hacía Jacobo Greenberg? Lo aterrizaba. Y lo entiendes perfectamente. De hecho, por ejemplo, su técnica de meditación es muy, muy, muy distinta a la que existe hoy en día en Internet. La meditación guiada, hay una que tiene de hecho la voz de Jacobo Greenberg. Pero ¿qué es lo que te dice en unos sencillos pasos cómo lograrlo? Y cuando te das cuenta ya estás meditando. Claro. Sabe aterrizarlo perfectamente. Fíjate que en una de las entrevistas que ahora da el hermano dice que palabras más, palabras menos, no recuerdo exactamente el contexto, pero dice que cuando Jacobo le platicaba que cuando Pachita hacía estas operaciones, ponía los cuerpos, incluso los tapaba, y que él de entrada no sabía primero si estaban vivos o si estaban muertos, ¿no? Pero que algunos de estas personas les decían que por las noches veían como unas lucecitas que bajaban, que como que hacían como un escaneo del cuerpo y se iban. Y que él lo comprendía como si fueran los enfermeros o los médicos que venían a ver cómo está el paciente. Por eso es que a mí me brincó y dije, bueno, y si lo que hacía Pachita estaba más disfrazado en una conciencia humana, con este linaje, no sé, de una cultura ancestra, pero realmente estaba la conexión directa, así como Cuauhtémoc tomaba su cuerpo. Pachita no existía realmente. Es que no sé ni siquiera lo que estoy diciendo. Pero no sé si si me entiendes a lo que voy es, más allá de la conciencia de ella como elemento de sanación, Jacobo Greenberg
hacía o le ponía letras y métodos a lo que Pachita no podía explicar. Así es. Así es. Por eso lo hacía, si no creíble, por lo menos daba la pauta a que lo quisiéramos escuchar o quisiéramos entender. Claro, porque también lo comentaste hace ratito. Los fenómenos paranormales de este tipo y otros se hablan muchísimo, y la cultura mexicana en 1974, cuando era la desaparición, y antes, ya hablábamos de esto, desde la época de la Revolución y muchísimo Claro. antes. Nosotros tenemos una cultura distinta que, cierto, cuando llegan los españoles va a cambiar, pero también se vuelve el sincretismo y se continúa oralmente, esotéricamente, que eso básicamente es lo que significa, así, uno a uno, sin apuntar. Esta información comienza a caminar, parece que hasta genéticamente, sobre todo entre las mujeres. Por eso es que tenemos esta fuerza tan grande de la magia en la mujer, por la manera en la que se construyen las sociedades y la historia que ha tenido la sociedad. Va pasando esa información, llega hasta Pachita, y de alguna forma todos intuimos, sabemos o hemos escuchado en nuestras familias, en la historia de nuestro México o Latinoamérica, que estas historias están ahí. Les decimos magia, alquimia, fenómeno paranormal, sobrenatural, extranormal, como le queramos decir. Pero al final sabemos que están ahí. ¿Qué pasa cuando un científico se da cuenta de que estas cuestiones no son de la imaginación, no son leyendas, simplemente que no han sido explicadas de la manera correcta, como la ciencia podría hacerlo? Okay. Si nosotros descubrimos estas cosas, se tambalean muchas otras que pues reducen el poder para personas que no quieren perder pero ni un centímetro, ni un gramito de poder. Es la parte donde me parece que el trabajo de Jacobo Greenberg abre la puerta a muchas otras cosas más allá de su desaparición. Es decir, yo creo que no debemos de enfocarnos tanto en el enigma de la desaparición, sino en el enigma de la información que dejó atrás Jacobo Greenberg. Porque yo te comentaba en un momento, en el principio, que hay médiums y videntes que dicen, que canalizan con Jacobo Greenberg, y que de alguna forma su espíritu les indica que sigue con vida, pero que no está aquí. Pues si en realidad la conciencia es inmortal, significaría que si nosotros logramos canalizar con cualquier persona, nos diría exactamente lo mismo. Claro, porque no habría muerte. Así es. Entonces, creo yo que el enigma de su desaparición, hablando, digamos, de esta parte del crimen, es que de alguna forma sí es posible que lo hayan, no tanto como que desaparecido, sino más bien que lo hayan llevado a un lugar donde lo pudieron haber tratado muy bien, a cambio de que desaparezca y la información únicamente se quede para estas personas que esta información les es tremendamente favorable. Pero ahora dime, o sea, si queremos pensar en este aparente crimen o si fue un asalto, algo, porque a veces la verdad más simple resulta ser la cierta, ¿no? Y tratamos de buscarle, porque no, ¿cómo crees que se va a haber caído y se golpeó y ahí se quedó? Cuando lo estaba persiguiendo un agente secreto, dices, pues sí, pero a veces la gente sí se cae, se golpea y ahí se quedó, ¿no? Sí, así es. Estoy entendiendo que Jacobo Greenberg era molesto como persona por lo que podía decir, Públicamente. pero la investigación de él no lo superaba. No sé si me entiendes. ¿Cómo que si no lo superaba? Él llegó, finalmente su investigación, por lo que él conocía, él interpretó, él supo, él investigó, lo llevó a una investigación. Sí. Pero así como lo llevó a esa, lo pudo haber llevado a otra igual o más importante. Claro. Entonces la persona era la preocupante o incómoda, no tanto lo que estaba descubriendo. Sí, lo que pasa es, sí, la persona les era incómoda, pero la investigación les era importante. Sí, ok. Y les podría ser útil, incluso. Claro, si tú pudieras controlar a la persona, entonces podrías hacer que esa persona continuara con la investigación. Imagínate esto. Ellos, yo te comentaba, por ejemplo, de esto que hicieron, que era lo de Stargate. Ajá. Y también Rusia lo hacía. Y también sabemos, por ejemplo, otra persona, este es de Estados Unidos, Ingo Swann, que también estaba haciendo sus propias investigaciones distintas, que tenían que ver con la separación del espíritu y el cuerpo, y podía viajar astralmente
y la CIA comienza a reclutarlo y a pagarle. De hecho, sabemos hasta la cantidad exacta que le pagaba por cada vez que trabajaba para la CIA. Ok. $10,000. Ok. Esta persona, cuando empieza a trabajar con ellos, se da cuenta de que no es el único. De que ellos tienen mucha información al respecto de lo que tiene que ver con la conciencia, que tiene que ver con otras formas de conciencia no humana, de lo que tiene que ver con la manipulación de la realidad y más. Tienen mucha información. Lo que pasa es que silencian a las personas y literalmente porque les dan un contrato del que no pueden hablar por 70 años. Pues si ya tienes, no sé, 45, pues ya nunca vas a hablar de esto, ¿no? Claro. Los que tenemos información de ellos es porque o han escrito un libro o se han vuelto mediáticos como Jacobo Greenberg o han decidido hablar en contra, pues, de lo que el contrato decía. Cuando unimos estos puntos nos damos cuenta de que estas personas que ya habían reclutado a otras que ya tenían información, aparece una persona como Jacobo Greenberg y empieza a jalar de un hilo súper interesante y súper importante. Que sí tenía un punto de llegada. O sea, Claro. sí iba a un punto. Sí, No se iba a perder. así es. Ok. Imagínate lo que hubiera hecho Jacobo Greenberg o hizo. Que molestó Si le- tanto. No tanto que molestara, ya les molestaba porque lo estaba haciendo muy público. Oh, ok. Pero ¿qué pasa si empiezas a contactarlo y empiezas a pagarle, aunque él no quiera? Dice, no, yo no quiero irme con ustedes. Le empiezas a pagar por un estudio, por un análisis de un Una documento. gratificación. Una gratificación. Ujú. Y de repente lo convences de alguna forma. ¿Cómo? ¿Qué le puedes dar tú a un científico que lo convenza totalmente? Los medios. Imagínate que además de los medios, le dices, oye, nosotros llevamos casi 100 años investigando lo que tú estás investigando y tenemos la información que no es pública. Te la vamos a dar. Te la vamos a entregar. Tus investigaciones van a avanzar un Sí, siglo sí, claro. inmediatamente. Pero no puede ser público. Pero no hubiera sido mucho más fácil hace 30, 40 años o el día de hoy que, va una persona, tiene esto, le quitaron la vida, o lo asaltaron, o se enfermó, se murió, le dio un paro cardíaco, pero ahí está el cuerpo, se hace una ceremonia y a todos se nos olvida. Sí. ¿Por qué dejar abierta esta desaparición que provocara tantas teorías? ¿Y dónde queda el trabajo de Jacobo Greenberg que nadie lo está siguiendo? O según yo, no lo están siguiendo. Yo creo que se les salió de las manos, por ejemplo, con este oficial Clemente. Porque ellos no estaban manejando una desaparición de la forma en la que se manejó. Yo creo que estaban buscando una muerte. Fíjate, un año después de la desaparición de Jacobo Greenberg en 1975, alguien intentó utilizar la tarjeta de crédito de Jacobo Greenberg en Estados Unidos. ¿Es en serio? Claro. Hay una persona que dice haber visto a Jacobo Greenberg, pero no es la única persona. La otra persona que dice haber visto a Jacobo Greenberg, ambas mencionan que lo vieron en la misma ciudad, en el mismo lugar. Una de estas personas era que de las personas que hacen limpieza, pero aquí es donde a lo mejor uno dice, no, esto ya va más allá, esto es demasiado conspiranoico. Pues sí, esta persona dice que hace limpieza en una base o laboratorio secreto. ¿Y ahí lo vio? Que vio llegar a Jacobo Greenberg escoltado por dos personas que él piensa que eran del FBI y una mujer rubia. En la familia de Jacobo Greenberg pensaban que Jacobo tenía una relación extramarital con una mujer rubia, que después, cuando se ponen a estudiar, se dan cuenta de que esta persona pues no era la amante de Jacobo Greenberg, era una persona que yo creo que más bien estaba enamorándolo, pero desde el punto de vista científico y que sí trabajaba para esta agencia del gobierno, el FBI. Entonces, estas personas lo llevan, pero yo no creo que lo llevaran en contra de su voluntad. Yo creo que a lo mejor a regañadientes pues ya estaba ahí. Lo que pasa es que las cosas se salieron de las manos. Que se salieron de control. ¿Por qué desaparece después su esposa? Es lo que te iba a preguntar. ¿Y la esposa por? Porque a lo mejor ella tampoco sabía. Y de repente fue así como de, caray, o sea, se está ¿Y haciendo... se la llevaron con él? Yo supongo, se está haciendo el ruido muy grande de mi desaparición y ya empezaron con cosas de que la familia va a decir que ella me mató o algo así, ¿sabes? Pero Ella podría porque quedar en prisión. el hermano decía que incluso en una conversación
Jacobo le había dicho que le tenía mucho miedo a ella. ¿O sería Sí. que estaba preparando todo? Yo pienso que él estaba preparando todo para que su familia no lo buscara. ¿Y no tiene hijos? No lo sé, fíjate. Sí, sí tiene. Claro que tiene. De hecho, hay una cosa súper importante. Súper importante. Fíjate, cómo llegamos a estas personas que dicen haber visto a Jacobo Greenberg. Jacobo Greenberg tiene una hija que tenía en aquel entonces un grupo musical que se llama Cielo y Tierra. ¿Qué? Estaba en promoción, había desaparecido su papá, ya sabían que había desaparecido y la policía lo estaba buscando, ya había una línea de investigación y más. ¿Te acuerdas que había un programa que se llamaba Siempre en Domingo? Sí, claro. Era bien famoso. Yo lo viví, pues tengo 50 años, Pepo. Yo tengo 41 y me acuerdo de chiquito haberlo Sí, visto. claro, ¿no? pues claro. Era como el domingo, la Sí, gente pues, veía. Es que era lo que había. Era lo que había. En este programa está la hija de Jacobo Greenberg que se llama Estusha Greenberg, que estaba en este grupo, pide permiso a la producción y les dice, oigan, mi papá desapareció, bla, 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 bla. No sabemos dónde está, se maneja que puede estar muerto, que puede estar desaparecido en Estados Unidos quizá. Eso no sabía. ¿Puedo mostrar su fotografía y decir que si alguien lo ha reconocido o lo ha visto, por favor nos avise? Y le dicen que sí. Y ella presenta la fotografía de su papá y entonces comienzan a hablar personas. Claro que entre todas las llamadas que dicen haberlo visto, pues era gente que dijo, no, sí, yo lo vi, estaba aquí en Tamaulipas. Es el de la bandotería, ajá. Así es. Comió tortas antier. Hace poco salió muchísimo en internet que creo que es un maestro yogi, me parece, que es Jacobo Greenberg. No, se parece, pero no es Jacobo ya, Greenberg. claro, sí, sí. No es Ajá, Jacobo sí, Greenberg, sí. ¿no? Pero estas Pues personas presenta la foto en Siempre en Domingo. sí, comienzan a hablar. La interesante es la conversación de esta persona que dice que trabaja en un laboratorio secreto. De hecho, el lugar donde es y que coincide es Boulder City, en Colorado. Imagínate esto. O sea, yo no sé cómo a veces esta parte no puede ser simplemente pues dejada así como de lado, ¿sabes? Yo entiendo que se puede romantizar mucho el hecho de que cruzó a la Latiz. No puedes cruzar a la Latiz físicamente. De hecho, Porque dicen que se había ido, claro, ajá. tendríamos que descubrir el cuerpo. Si cruzó a la Latiz, digamos, su espíritu, pues entonces tendríamos que encontrar un cuerpo. Esa es la verdad. Y Claro, si- porque era la vasija. Claro. Ok, Y si tú cruzas a otra realidad, pues un año después de que cruzas a la otra realidad, no utilizas tu tarjeta de crédito o intentas utilizar tu tarjeta de crédito. Pero no se te hace, ahí te voy a tener que contradecir en algo. A ver, ¿No se te hace ilógico que si lo que están haciendo es creando, porque entiendo, le crearían una nueva identidad, vas a seguir con la tarjeta del banco, ¿no? Y si se me acaba la vigencia, tengo que venir a firmar el contrato otra vez. ¿Para qué utilizaría una tarjeta que en teoría está su nombre y Así es. posiblemente ya ni sirva? sí. Mira, hay una cuestión ahí que es muy rara. A veces me parece que cuando hacen estos, ¿cómo decirlo? Que llevan a cabo, ejecutan estas acciones raras, Okay. por ejemplo, desaparecer una persona, ok. siento que a veces empiezan a dejar como cabos sueltos para que nunca encontremos, Para que salga lo que acabo yo de decir. sí, para que nunca encontremos exactamente la verdad. Yo no creo que sea tan despistado a una persona como Jacobo Greenberg para de repente decir, ay, a ver, pasa la tarjeta de crédito, ¿no? Ni tampoco creo que ande ahí, salga rasurado con su esposa. Sí, claro. Yo creo que pudo haber pasado una de dos cosas. Sí, ¿qué es lo que tú crees exactamente? Les voy a decir qué es lo que yo creo. Yo lo que creo es que de alguna forma se vio obligado a aceptar ese trato y entonces por eso iba escoltado cuando llega a este laboratorio. Ok. Porque fue obligado a irse a este lugar, que te busquen donde te quieran buscar, no va a haber cuerpo que encontrar porque tú estás aquí, estás encerrado, literalmente ya no vas a salir. El único consuelo que tienes es que puedes continuar con tus investigaciones de alguna forma. Por otro lado, la esposa que, si bien ya como que tenía como pleitos con Jacobo, yo creo que ella sí pudo haber tenido un final, No tan posible como... sí, no tan positivo. ¿Y los hijos por qué no llevárselos? Es que no creo que se lo hayan llevado, repito, Ok, de una manera súper consciente. amable. Ok. Sí, yo creo que lo obligaron, lo desaparecieron, etcétera.
Y entonces, pues, háganle como quieran. Cuando empiezan a hacer ruido es cuando los terminan callando a la esposa, que entonces empieza a ayudar a este oficial, la acusan también de ser parte de esta agencia de seguridad y al final pues desaparece. Yo creo que ella desapareció de verdad. O sea, ella sí, Sí, había que callarla. sí, a ella había que callarla. Entonces creo que también de alguna forma, fíjate, muchas personas que tienen una relación directa con Jacobo Greenberg, yo he tenido a personas que han tenido una relación muy, muy directa con la familia Jacobo Greenberg o directamente con Jacobo Greenberg y me dicen de él, mira, no, prefiero no hablar. O sea, no de la parte del misterio de la desaparición, sí es su trabajo. Creo que de alguna forma estas personas que están a su alrededor entienden la gravedad de empezar a señalar otra vez. Pero ¿y por qué entonces un documental ahora? Bueno, porque ya pasaron 50 años. Pero eso es algo que también me causa como mucha intriga. Cuando una persona desaparece, la ley incluso da un tiempo para ya poder Expedir otorgar, sí, un acta de un defunción. acta de defunción. De hecho, es ¿Por qué poco aquí tiempo, no? ¿verdad? Ah, Sí. ¿no tiene acta de defunción Jacobo Pues Greenberg? pues no, porque entonces ya estuviera declarado como muerto. Y siguen hablando de una desaparición. Cuando hablan con su hermano, le siguen preguntando, ¿crees que está vivo o no? Entonces no hay un acta de defunción. Uno de sus hermanos acaba de decir que sí está muerto. Y que él... Gerardo, ¿no? Creo que sí. Es que a mí se me hace muy interesante por lo siguiente. Las versiones que tienen incluso entre la familia se contradicen muchas veces. O sea, hay quienes señalan a la esposa, a Tere, hay quienes señalan directamente así como que no, o sea, mi hermano se murió. Hay otros que dicen como ciertas cosas, creo que lo comprendieron más a Jacobo Grimmer. De hecho, aquí esto que dice uno de sus medios hermanos me parece muy bonito. Él dice, en algún lado andará mi hermano, Jacobo Grimberg, aunque no entendamos dónde. De alguna forma creo que lo vieron que sí comprendieron esta parte. Porque el hermano que acaba de estar en un programa de radio, que ahí Ajá. fue donde como le empecé a escuchar, él dice, es que por sueños, es que por un niño índigo, es que hemos tenido estas señales, pero no hay una certeza. No hay. Pero entiendo la parte humana, la parte de familia, que no quieres dejar descansar esto porque, y si sí, y si de veras está, y no, como que entra esta reflexión. Mira, híjole, yo la verdad, digo, y a mí me encantan los fenómenos paranormales, yo descartaría del todo, mi persona, descartaría del todo esta explicación como mágica de que se desmaterializó y se fusionó con la latiz y él sigue vivo. De ese Ok. lado, yo honestamente lo descartaría. Aún creyendo en muchas cosas. Yo creo en lo que decía Jacobo Grimberg. Entonces no creo que físicamente eso Era sea posible. Ok. Pero sí, entendiendo esta parte, si tuvo un final atroz o fue privado de su libertad, cualquiera de las dos cosas, lo cual es, en esta realidad, pues es algo muy malo. Ajá. Creo que Imposible. y posible. Ajá. Creo que de alguna forma él buscó a algunos familiares con ese entrelazamiento cuántico de la conciencia que ya existe. Ay, porque él se podía comunicar, finalmente. Entendía esta comunicación. Claro, emocionalmente o a través de un niño índigo o a través de una vidente, podía darle cierta información. Algo tan sencillo como a lo mejor su cuerpo físico ya está enterrado, pero su conciencia sigue ahí. Entonces, tranquilos, en algún lugar que no podemos entender, pero yo sigo aquí. Fepo, no sabes de verdad cómo me encantó el que hayas estado aquí. Te agradezco mucho porque además sé que tienes 1000 cosas que hacer y que te hayas tomado el tiempo, estas horitas de estar conmigo. Tú eres un monstruo, yo soy alguien que está No, hombre, empezando no. y me da todo el honor del mundo que estés aquí. No, permíteme, voy a diferir contigo. Te voy a contradecir un poco. Yo la verdad me siento realmente honrado de estar aquí contigo. Quiero que sepas que bueno, desde que iniciaste, no solamente en este canal, sino desde que te vi con Pepe y yo conocí a Pepe y me habló maravillas de ti. Vi el capítulo con Fermex, vi el capítulo con Cristian Valerio, acabo de ver este capítulo de la desaparición de el vuelo... De Malasia. Sí, no me acuerdo del número exacto en ese momento. WH70 Malasia. Ajá. Exactamente. Me parece increíble lo que haces, la manera tan profesional que tienes, pues, de comentarlo, de contarlo
y además la forma en la que llevas a las personas para que cuenten una historia, creo que de la manera correcta. Me fascina, soy tu super fan y estoy Muchas gracias. verdaderamente agradecido de estar aquí. ¿Cuándo vas a estar en el podcast paranormal? Pues cuando me invites, tú dime cuándo, dónde y yo voy a estar ahí. Ya estás invitadísima. Nos ponemos de acuerdo. Me va a Sí, encantar. listo, perfecto, muchísimas gracias. Solo agradecerte y agradecerle al público. Perfecto, pues ya saben, es Fepo, tiene su podcast paranormal, pero además está criminalmente, que si bien él no es el host, pero ya conocen a Fermex ya estuvo también aquí, a Mariana Maus, bueno, esto se está haciendo como una familia muy grande, de diversas opiniones, de diferente forma de ver la vida, pero creo que si algo sí cumple una regla en todos los podcasts, en todos los canales, es que nos manejamos con respeto y que antes de negar algo, nos sentamos a escucharlo. Y así espero que todos escuchen, que todos entiendan. Si algún dato no les quedó claro, investiguen, porque para eso son los libros, para eso está el internet también. Hay cosas malas, pero también hay mucha información que nos puede ayudar. Así que si necesitan más información, les podemos dejar. Fepo habló de muchos libros, yo me comprometo a que me dé los nombrecitos y los vamos a buscar. Así que cualquier cosa que necesiten, comentarios, otros temas también, síganme mandando información, suscríbanse, por favor, es bien importante, no solo por el hecho de que seamos más, sino que estemos más conectados. Así que les agradezco mucho y hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Gracias.